Bueno, mis hermanos cantábamos recién: el que lavó mis pies, siendo rey, en su mesa me dio de comer. Y nosotros, por lo tanto, tenemos que vivir como hijos agradecidos. Lo cantábamos recién, porque no hay otro Dios como tú. Y yo realmente, mis hermanos, le quiero dar la gracia a cada uno de ustedes. Hoy es día feriado, el día fue muy lindo. Mucha gente fue a pasear por muchos lados. Muchos hermanos salieron a pasear al parque, a algunos lados. Algunos de nuestros jóvenes fueron a un cumpleaños lejos, en una quinta, y en un día hermoso, con el sol todavía a pleno, pegaron la vuelta y hoy la iglesia, un día feriado tan lindo, está llena. Señor le bendiga, mi hermano querido, a los chicos también que están en el curso, aunque no lo escuchen, quizá lo vean después en el video. Poder venir a la noche buscando el refrigerio del alma, queriendo compartir con los hermanos la alabanza, cantar juntos cuanto bien nos hace, y escuchar su palabra. Estando después de un día cansador, poder compartir la reunión. Y seguimos con la carta a Santiago. Esta carta universal, una carta llamada universal porque es general, está dirigida a las 12 tribus de la dispersión. ¿Por qué se dice así? A los creyentes que en el primer tiempo de la iglesia mayormente eran judíos, por eso se refiere a ellos, pero está dirigida a los hermanos en todos lados. No sé quién tiene el control del aire, si lo puedo apagar porque me estoy congelando y se me vuelan los apuntes. ¿Quién lo tiene? ¿Tú? Gracias. Me está dando el viento. Perdón, pero me estaba distrayendo mucho, perdón. Bueno, les decíamos, está dirigida a las 12 tribus de la dispersión, porque esto siendo el principio de la iglesia, mayormente la iglesia estaba compuesta por judíos, pero la idea es que es una carta escrita para todo el mundo, donde enfoca el apóstol principalmente en cuestiones prácticas. Trata de hablar acerca de vida cristiana, dejando en claro que la vida cristiana implica todos los aspectos de nuestra vida. No se refiere a vida cristiana, a nuestra vida aquí adentro, sino que se espera de nosotros que seamos hombres y mujeres íntegros, que nuestra vida cerca de Dios afecte cada una de nuestras decisiones, nuestras formas de conducta, y habla esta carta justamente de estas cosas, de cómo se ve la fe en la vida diaria, en todos los aspectos de la vida. Algo que al leerla, ya lo dijimos muchas veces, pero es muy fácil de entender, pero es complicado de hacer. Lo difícil de esta carta no es entenderlo. Si bien tiene algunas cuestiones que hay que explicar, no es difícil de entender, sino difícil de llevar adelante. Y si bien el escritor, Santiago, pareciera tener más interés en las cuestiones prácticas que en la teología formal, no parece hacer mucho hincapié en cuestiones teológicas profundas, como ocurre con algunos escritos de Pablo, el cual el mismo Pedro decía, algunas son difíciles de entender acerca de los escritos de Pablo. Si bien no parece hacer enfoque en eso, nos faltan definiciones teológicas. Hay algunas muy claras. Vimos al principio 1.12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Una declaración que habla del conocimiento que tenía Santiago de Dios. Vimos al principio del capítulo 2, hermanos míos, que vuestra fe en el Señor sea sin acepción de personas. Vamos a ver hoy el capítulo 2, verso 10, donde dice que cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, será culpable de todos. Más adelante, en el 5, verso 7, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia de afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Definiciones teológicas profundas, que muestran cómo Santiago, que por otro lado, habíamos dicho, medio hermano del Señor, tenía un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Es que para saber nosotros cómo tenemos que vivir, para poder vivir una vida que agrade a Dios, que honre a Dios, necesitamos saber lo que Dios dice. Por eso Santiago enfoca en cuestiones prácticas de vida diaria, pero hace declaraciones teológicas. ¿Por qué? Porque es imprescindible para vivir como a Dios le agrada, saber lo que Dios dice. No alcanza con la buena voluntad solamente. Es decir, bueno, yo quiero agradar a Dios, ¿y qué hago? Y vamos viendo a ver cómo pinta. No. Teología es justamente esto, palabra de Dios. La teología es el estudio de la palabra de Dios y nosotros necesitamos dedicar tiempo
a la lectura de la palabra en nuestra vida personal, y por eso lo hacemos los viernes, un estudio sistemático de la palabra de Dios, porque para saber cómo tenemos que vivir el lunes, el martes, el miércoles en nuestra vida diaria, necesitamos conocer la palabra de Dios. Por eso estudiamos la Biblia. Parece mentira, pero hay muchas personas que alguno no sabe, quizás sea del Señor, alguno quizás se autoperciba como hijo de Dios. Hoy está muy de moda el autopercibirse, ¿no? Y alguno se puede percibir una niñita y por ahí es un camionero de Berazategui de 52 años. Y dice, pero te autopercibís mal, ¿no te das cuenta? Bueno, alguno puede percibirse hijo de Dios, pero no darle lugar a la palabra de Dios. Muchas veces se sacan de contexto textos de la palabra de Dios y se utilizan textos. Y dicen, no, bueno, la letra mata. Está sacado fuera de contexto, está hablando de otra cosa. De hecho, el diablo mismo toma la palabra de Dios y la usa mal. La saca de contexto, la usó con el Señor mismo, en su tentación. No le estaba inventando cosas, le estaba citando textos de la Biblia, pero que fuera de contexto y mal aplicados, es una trampa. Y comenzó el capítulo 2, la semana pasada, hablando Andrés, acerca de la primera parte de este capítulo, donde dice que la fe tiene que ser sin acepción de personas. Y nos explicaba Andrés, que es sin acepción de personas para salvación. O sea, no hay diferencia para salvación. Y no hay libre, no hay esclavo, no hay griego, no hay judío para salvación. Pero después hay distintos aspectos que no tienen que ver con la salvación, en la cual sí hay diferencia. Filemón, Pablo le escribe a Filemón acerca de Onésimo, que se había convertido en la cárcel, y no le dice, mira, como no hay judío, ni griego, ni libre, ni esclavo, yo a Filemón me lo quedo porque me viene bien. Así que bueno, bancátela. No, le pide permiso para quedárselo con él, porque él tenía derecho, porque era esclavo. Y dijo, yo no quise hacer nada así con tu consentimiento, porque en la vida práctica hay diferencia. ¿Cómo no va a haber diferencia? Lo que no hay diferencia es en cuanto a salvación. Y hoy cualquier cosa parece, decía Andrés, que es discriminación. Ante cualquier situación uno dice, no, estás discriminando, cuando en realidad lo que hay es diferencia de funciones, diferencia de tareas en la casa de Dios, hay diferencia de dones, hay diferencia de requisitos. Hay requisitos que se pide la palabra de Dios para algunas funciones en la iglesia, que no todos las cumplen, quizá porque es recién convertido, por distintas situaciones de la vida, de la etapa espiritual, que marca algunas diferencias, no en cuanto a la salvación, sino en cuanto a las tareas de la iglesia. Por eso es necesario discernir. Y es necesario conocer la palabra de Dios. Leí a Andrés la semana pasada, el verso 8, que dice, si en verdad cumplís la ley real, y real no está diciendo la ley de verdad, no está hablando de real o mentira, está hablando de la ley del reino, la ley del reino de Dios, a eso se refiere. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura. O sea, la ley del reino, ¿cómo es? Del reino de Dios. Es conforme a la palabra de Dios. Y muchas veces, sin conocer la palabra de Dios, decíamos, se sacan textos de contexto. Entonces se dice, bueno, no hay que juzgar. No, ¿cómo no hay que juzgar? El Señor le dijo a un grupo de personas, erráis ignorando las Escrituras. El Señor lo que dijo en Juan 7 es, juzgad con justo juicio. No dijo no juzguen. Ahora, ¿cuál es el justo juicio? El del verso 8 que acabamos de leer recién. La ley del reino es conforme a la palabra de Dios. Este es el justo juicio. No hay que juzgar por nuestro parecer, y de eso hablaba Andrés la semana pasada. Y después de hablar de esto que tantas veces, tristemente, es común, el hacer acepción de personas, el no tratar a toda la gente de la misma manera, reconociendo de vuelta que hay distintas funciones, distintas tareas, pero no tratar, hacer acepción de persona, sigue el capítulo 2, los versos 10 al 13, diciendo, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio.
Y uno, al leer el primer versículo que leemos, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de toda la ley. Puede decir, bueno, entonces matar a alguien es lo mismo que sacar al burro de un pozo un día de reposo. No es lo mismo. De hecho, el Señor en Lucas 14 dice que eso es algo habitual, que si a alguien el burro se le cae en un pozo un día de reposo, lo va a ir a sacar. Y de hecho el Señor hizo esta enseñanza en un día de reposo cuando estuvo sanando a alguien. Entonces no es lo mismo sanar a alguien en día de reposo que matar. No es lo mismo adulterar que codiciar o que mirar a alguien. De hecho, tenían distintos castigos. Algunos pecados se penaban con la muerte, algunas de forma cruel, como apedreamiento, y otros se ofrecía algún sacrificio, y otros, como el mirar para codiciar, no estaban considerados directamente. Entonces no es lo mismo cualquier pecado. ¿Y por qué dice acá, cualquiera que infringe un punto de la ley, quebranta toda la ley, como diciendo es todo lo mismo? Porque nosotros cuando hacemos algo que desagrada a Dios, lo que pone de manifiesto es que no podemos confiar en nuestra propia justicia para salvación. ¿Qué es lo que queda de manifiesto cuando ofendemos a Dios en algún punto de lo que a Él desagrada? En que no podemos confiar en nuestra justicia. No es que sea lo mismo cualquier pecado, no es lo mismo. Pero sí sabemos que dice Eclesiastés 7:20, ciertamente que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y el apóstol Pablo le escribe a los romanos que no hay justo ni a un uno. Entonces lo que está queriendo decir es que cuando nosotros hacemos algo que a Dios desagrada, estamos demostrando que no podemos confiar en nuestra propia justicia. Entonces hay que relacionarlo, esto, el versículo 10, con lo que viene hablando. ¿Y de qué viene hablando? El último versículo, que fue el 9, pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, si desagradamos a Dios en lo que viene hablando, en hacer acepción de personas, desagradamos a Dios por más que hagamos otras cosas buenas. Está diciendo, no hagamos esto, porque no es que lo compensamos con lo otro. No es que hacemos acepción de personas, pero después organizamos una actividad de escuela dominical y con eso lo compensamos. No, a Dios desagrada. ¿Por qué? Porque lo que muestra esta actitud, en este caso venía hablando de hacer acepción de personas, es un corazón alejado de Dios. ¿Qué es lo que se ve en el contexto que viene hablando Santiago y en el que se refiere a que hace algo que desagrada a Dios, ofende toda la ley? No lo busquen, es muy conocido el texto. Habla acerca de los dos deudores. Y dice, también le refirió el Señor una parábola sobre... No, esta no es. Lucas 18:9, un poquito más adelante. A unos que confiaban en sí mismos, como justos, y menospreciaban a otros, dijo el Señor esta parábola. Dos subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, diciendo, Dios te doy gracias, porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, te doy diezmo de lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A esto se está refiriendo Santiago cuando dice que si alguien quebranta un punto de la ley, se hace culpable de todos. Dios lo ve de esta manera. Es un error pensar, bueno, yo hago acepción de personas, pero hago cosas buenas, como este fariseo. Porque tiene una visión errada de sí mismo. Está explicando acá Santiago cómo ve Dios esta actitud. ¿Y cuánto tiene que ver el final de este versículo que leímos recién, que le dice que el que se humilla será enaltecido y el otro será humillado? Con lo que viene hablando, que es mirar de distinta manera, menospreciando a algunas personas e incluso a veces a algunos hermanos. Está explicando acá Santiago que cuando uno se martilla un dedo, duele todo el cuerpo. Mi señora tiene una astilla clavada bajo la uña hace varios días.
Y está todo el día con eso. Y dice, el resto está bien, es muy chiquitito lo que tenés acá. Lo tiene presente todo el tiempo, porque afecta a todo el cuerpo. Bueno, si quebranto un mandamiento de Dios, peco contra toda la ley de Dios, porque lo ofendo. Porque la palabra de Dios, la ley de Dios, expresa lo que Dios piensa. Y la ley de Dios no se abolió, lo que se abolió fue el sábado, después el resto de la ley sigue vigente, lo enseñó el Señor en el Sermón del Monte. Y cuando nosotros quebrantamos lo que Dios dice, estamos ofendiendo a Dios, por lo cual no podemos confiar en nuestra propia justicia. No podemos confiar en cosas buenas que Dios nos permita hacer, pues no tiene mérito. En estos 4 versículos podemos ver 2 cosas. Primero, decíamos recién que ofendemos a Dios, y más aún haciendo acepción de personas. Y en los últimos 2, el 12 y el 13, ¿qué es lo que dice? Que necesitamos la gracia de Dios. Versos 12 y 13, dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué dice acá? Necesitamos la gracia de Dios. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y hermanos, esto ya lo dijimos muchas veces, pero como salvando la distancia, dijo el apóstol, para mí no es molesto repetirlo y para ustedes es seguro. ¿A qué se refiere la libertad que tenemos en Cristo? En la libertad que tenemos los hijos de Dios para elegir lo bueno. El hombre natural no puede elegir lo bueno. Su corazón está inclinado de continuo hacia el mal y fatalmente hace lo que lo lastima, hace lo que lastima a los demás. Y no puede dejar de hacer cosas que saben que le hacen mal y que lastiman a sus seres queridos. Los hijos de Dios tenemos la posibilidad de ir contra nuestra carne y elegir lo bueno. Así como la vaca no puede comer otra cosa que no sea pasto porque está en su naturaleza, el que no conoce a Dios no tiene esta posibilidad que tenemos nosotros de elegir lo bueno. Esa es la libertad que tenemos los hijos de Dios. Ahora, estos textos, como decíamos recién, generalmente se sacan de contexto. ¿Para qué? Bueno, hay un refrán muy conocido que dice que es un pretexto, ¿no? ¿Un pretexto para qué? Un pretexto para hacer lo que yo quiero hacer. Y se sacan de contexto, así como se sacan otros como Gálatas 5:23. A mí me lo han citado. Contra tales cosas no hay ley, diciendo, tomá, te puse la tapa. Ahí viene hablando del fruto del Espíritu, Gálatas 5. Viene hablando de los frutos del Espíritu que no se adquieren por esfuerzo humano, sino que son manifestaciones del Espíritu Santo que se logran cuando nosotros estamos cerca de Dios. No son frutos los frutos del Espíritu son producto de vivir en comunión con Dios. Y si nosotros estamos en comunión con Dios, estamos cerca de Dios, entonces sí, la enseñanza completa es que dice, Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Lo que suele pasar es que se saca solamente contra estas cosas, no hay ley, como diciendo, no corre lo que me estás diciendo que la Biblia dice que no hay que hacer. Porque contra tales cosas no hay ley. No, está sacado de contexto. Está diciendo que si andamos en el Espíritu, en comunión con Dios, haciendo lo que Dios agrada, no somos juzgados por la ley. ¿Y cómo sé si estoy andando de esta manera? De vuelta. Verso 8. Si andamos conforme a la ley del reino de Dios, que es según la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios y tenemos las evidencias en nuestra vida que tienen que reflejar una vida en la cual Dios se manifieste. Hace pocos días nos contaba un hermano que alguien, también autopercibido hermano, se lo cruzó por el centro, ni lo vio, y lo insultó. Este hermano no sabe ni por qué. ¿Qué habrá interpretado? ¿Qué le habrá pasado por la cabeza? ¿Qué entendió y qué le hizo en algún momento? Son evidencias que muestran que esta persona no está andando conforme a la ley del reino, que es conforme a la palabra de Dios. No quiere decir esto, hacé lo que quieras porque la ley no rige. Santiago no está enseñando eso. Aquí se usa una figura de dicción. ¿Qué es una figura de dicción? Algo que por su construcción gramatical en sí mismo quiere enseñar algo. La figura de dicción que se utiliza aquí, sobre donde dice juicio sin misericordia, se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio, que se saca de contexto siempre también para intentar justificar que podemos hacer cualquier cosa,
La figura de adicción se llama elipsis. ¿Qué es elipsis? Es una figura donde algo no se nombra porque ya se nombró, porque está sobreentendido o porque no hace falta. Yo puedo decir, con Mauro fuimos a visitar a alguien y después fuimos a tomar un helado. Y no hace falta decir, y con Mauro fuimos a tomar un helado. Se sobreentiende, ¿está? Es redundante. ¿Por qué? Porque ya se nombró. Esta figura de adicción se utiliza en este versículo, donde está queriendo decir que juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio para aquel que hizo misericordia. No está diciendo, hace cualquier cosa porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Se está sacando de contexto medio texto en este caso, y se está aplicando mal cuando se está diciendo, podés hacer cualquier cosa. No, la misericordia triunfa sobre el juicio para aquel que hace misericordia. ¿Por qué? Por lo que leímos recién en Gálatas, que está andando en el Espíritu, está haciendo lo que Dios agrada, y entre las cosas que Dios agrada, hace misericordia. Y esa persona no teme el juicio, porque va a recibir misericordia. Mis hermanos, decíamos recién que la ley no se anuló. Enseña el Señor mismo en el Sermón del Monte, no lo busquen. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hermanos, ¿qué es lo que quedó abolido? El ceremonial judío, no la ley moral de Dios. La ley moral sigue vigente, expresa el carácter de Dios. ¿Qué es lo que quedó de lado? El ceremonial. ¿Por qué? Porque lo estudiamos hace poco tiempo cuando veíamos el libro de Hebreos, que eran figuras de Cristo que iba a venir. Como Cristo vino, el ceremonial judío quedó anulado, no la ley moral de Dios, que expresa el carácter de Dios. Dios entiende la ley como una unidad. Dios entiende su palabra como una unidad. La palabra de Dios en su conjunto expresa la voluntad de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para enseñar. Expresa la voluntad de Dios. El problema es cuando nosotros sacamos puntos separados de la palabra de Dios, según entendemos nosotros, que son más importantes que otros puntos, y tratamos de hacer énfasis en esos. Nosotros parcializamos, sacamos textos según nuestra voluntad. Y creemos que con cumplir estos puntos que para nosotros son más importantes, estamos agradando a Dios. Cuando en realidad lo que estamos haciendo es confiar en nuestra propia justicia. Es confiar en nuestro propio juicio. Y hermanos, tenemos que confiar en la gracia de Dios. La gracia de Dios es imprescindible para salvación, lo tenemos claro. Pero es imprescindible para santificación. Y si nosotros tomamos algunos textos, según nos parecen a nosotros más importantes, y los sacamos, estamos confiando en nuestro juicio, en nuestro parecer. Dice el verso 13 que, decíamos recién, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, los cristianos tenemos que mirar siempre nuestras vidas desde la perspectiva de que vamos a ser juzgados. Tenemos que mirar siempre lo que hacemos desde la perspectiva que vamos a ser juzgados. Acá hay dos cosas que son claras. Cristo es nuestra justicia. Esto es cierto. Cristo es nuestra justicia. Pero hay otra verdad bíblica, que es que lo que hacemos tiene consecuencias. Así como no podemos dudar nunca que somos justificados, que Cristo es nuestra justicia, no tenemos que dudar que lo que hacemos tiene consecuencias. Si no, esto sería sacar algunas enseñanzas de la Biblia y desechar otras. Sabiendo esto, que lo que hacemos tiene consecuencias,
sabiendo que vamos a ser juzgados según cómo nos conduzcamos. Tenemos que actuar en consecuencia. Allí está el relato en Mateo 18 de los 2 deudores, donde a uno se le perdonaron 10.000 talentos. Y él lloraba y decía, te lo voy a pagar todo, le dice al que le debía. Una deuda que es impagable. Yo ni saqué la cuenta cuánto es, me olvidé ya, pero es un montón de plata. Y el que le debía le perdonó. Y sale, encuentra otro que eran 100 denarios, 3 meses de sueldo. Y lo agarró de cogote, lo metió preso. Entonces, ¿qué dice? No hiciste misericordia, vos lo mismo adentro. ¿Por qué? Porque juicio sin misericordia voy a hacer. Por eso se espera de nosotros que seamos los que perdonan 70 veces 7. Porque a nosotros nos perdonaron una deuda enorme, los 10.000 denarios que no podíamos pagar. Los 10.000 talentos, perdón, que no podíamos pagar. Y el verso 13 es para el que hace misericordia. Juicio sin misericordia. Se va a hacer sobre el que no hace misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio para aquel que hace misericordia. No para aquel que entiende que tiene la libertad como pretexto para hacer lo malo. Eso dice Pedro, 1 Pedro 2,16. No como aquellos que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. ¿Se entiende, mis hermanos? El juicio, la misericordia triunfa sobre el juicio para aquel que hace misericordia, no como el que usa esto como pretexto para hacer cualquier cosa. Tenemos que tener con claro, los hijos de Dios no vamos a ser juzgados. El tribunal de Cristo, que es el juicio que nos espera a nosotros, los hijos de Dios, ¿es para corona o no? Es para premio. Los gentiles, que somos nosotros, los que no somos judíos, podemos caer en 3 juicios. El tribunal de Cristo, el juicio a las naciones, o el gran trono blanco. El tribunal de Cristo, que es donde vamos a estar nosotros, es para corona, no es para condenación. ¿Por qué? Porque allí el Señor nos va a juzgar a través del sacrificio de la cruz. Entonces nosotros no vamos a ser juzgados. Yo escuché alguna vez, bueno, ya lo vamos a arreglar en el tribunal de Cristo. Esto es no conocer la palabra de Dios. Ahí no vamos a arreglar nada. Dice, yo me olvidé de los pecados, los tiré al fondo del mar. Dice el Señor, nunca más me voy a acordar de ellos. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra justicia. Pero mis hermanos, lo que hacemos tiene consecuencias. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Toda la Escritura, toda la palabra de Dios se entiende, se interpreta para no equivocarse en el contexto inmediato del relato que estamos leyendo y en el contexto general de la Biblia. Y lo que enseña la Biblia es esto, mis hermanos. En resumen, Dios nos da misericordia gratuita cuando se la pedimos. ¿Y qué espera de nosotros? De nosotros espera lo mismo, que tengamos misericordia de la misma manera porque somos los que nos perdonó aquella deuda enorme. Ahora, la advertencia es que si nosotros no hacemos así, no perdonamos, nosotros no tenemos misericordia. Porque nosotros vemos en el Antiguo Testamento muchos salmos imprecatorios, se llama, ¿no? Dice que baje fuego del cielo, que los consuman los enemigos, dice una cantidad de cosas. En el Nuevo Testamento no se ve eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que nos perdonaron esta deuda enorme. Se espera que hagamos misericordia. Pero si nosotros no hacemos misericordia, se nos aplica juicio sin misericordia por nuestros actos, ¿pero dónde? Acá, no en el cielo. Si nosotros nos conducimos como a Dios desagrada, no vamos a rendir cuenta en el cielo. Pero vamos a tener que hacernos cargo de las consecuencias mientras vivamos acá. ¿Qué es lo que ocurre? Hay consecuencias, como le ocurrió a los 2 deudores. No vamos a rendir cuenta en el cielo, pero sí vamos a recibir conforme a lo que sembramos. Tenemos que recordar también, al pensar en el tema de que se espera a nosotros que hagamos misericordia, algo que repetía siempre Jorge, que está con el Señor. Decía él siempre, tenemos que ser misericordiosos, como Dios.
Y él resaltaba siempre, no más que Dios. Porque también se malinterpreta a veces la misericordia en ese sentido. A veces se malinterpreta como diciendo, la ley no corre, podés hacer cualquier cosa. Y a veces se malinterpreta en este sentido que decía Jorge, tratar, como si fuese posible, ser más misericordiosos que Dios. Hermanos, el cristiano sabe que cuando llegue el día del juicio, la misericordia va a triunfar sobre el juicio por la causa de Cristo, por la obra en la fe. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Bueno, el primero lo decíamos recién, no cumplir la misericordia que no cumplir la ley del amor. Pero el otro riesgo que corremos al considerar la misericordia es que en el nombre mal entendido de la libertad o de la misericordia, permitir lo que Dios dice que no hay que permitir, porque le desagrada. No permitirlo primeramente en nosotros. Primeramente en nosotros. Y después no permitirlo en los demás. Es nuestra responsabilidad, al menos para con la casa de Dios. Allí en 1 Corintios 5, el apóstol Pablo habla a los corintios acerca de un caso de inmoralidad que no había sido juzgado. ¿Y qué le dice? Ustedes están envanecidos. ¿Cómo van a permitir eso? Están queriendo ser más misericordiosos que Dios, no se puede permitir. Están envanecidos. ¿Por qué? Porque habían sacado alguna enseñanza de la palabra de Dios fuera de su contexto, entendiendo que era más importante que otra, entendiendo que de esta manera agradaba a Dios. Y lo que estaban demostrando era que confiaban en su juicio, en su parecer, y no en la gracia de Dios, tan necesaria para salvación como para santificación. Mis hermanos, de esto otro, de esta forma de vivir conforme a Dios agrada, es lo que habla el final del capítulo, del versículo 14 al 26, que Dios mediante va a hablar Nacho, que es la fe que se tiene que ver en las obras. Es la otra cara de la moneda. Sin esta parte de la verdad, tendríamos una verdad parcial. Y el problema de la verdad parcial es que a veces no es verdad y que a veces nos lleva a errores, nos lleva a equivocarnos. No considerar toda la palabra de Dios sería no considerar una parte fundamental de conocer a Dios. Es como decir, ¿qué es más importante? ¿Inspirar o expirar? No, hay que hacer las dos cosas, son las dos caras de la moneda. Ahora, para equilibrar los versículos 10 al 13 que consideramos recién, con lo que va a hablar Nacho la semana que viene, que es la fe que se tiene que ver en las obras, hace falta discernimiento. Lo que hace falta es discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Es la capacidad de discernir la verdad de la casi verdad, de la verdad parcial. Es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo mejor. Y gran parte del discernimiento consiste en obedecer a Dios y en estar en comunión con Dios. Para poder lograr este equilibrio hace falta discernimiento. Y el motor del discernimiento es la obediencia y es la comunión con Dios. Así que mis hermanos, verso 12 decía, así hablad y así haced. Se espera de nosotros que tengamos estas características que agradan a Dios y que son manifestación. Que nuestra vida está regida por la ley del reino, que es conforme a la Escritura. Que haya estas evidencias que muestran que lo que se refleja en nuestra vida es vida de Dios. Hay evidencias que son innegables y que tienen que estar respaldadas por la palabra de Dios.